Ya sabemos lo que pasó después de que LeBron se fue de Miami, pero ¿y si las estrellas se hubiesen alineado para darnos Miami contra Cleveland en el 2016? Dwayne Wade contra LeBron James. En el 2010, LeBron se unió a su mejor amigo en Miami, y aunque tuvo que tomar pasos para aprender a ganar, eran dos de los 5 mejores jugadores del mundo, en un solo equipo. ¿Cada cuánto se ve eso? Kobe, Shaq, Curry y Kevin Durant. Además, eran 3 de los 15 mejores con Bosh. Se convirtieron en uno de los mejores equipos de la NBA moderna. Cuando se fue Bron, su ausencia se sintió de inmediato. Además, esperó hasta el último momento para tomar la decisión, lo que dejó a Miami en mala posición para reemplazarlo, como intentaron hacerlo con Luol Deng, 2 veces All-Star jugando para los Bulls rivales, uno de los aleros más consistentes de su época, buen defensa, triplero. Aún así, no era LeBron. Los Heat entonces tuvieron una campaña en 2014 y 2015 de desecho, y no solo porque terminaron con un récord de 37 y 45, no lograron ni clasificar a los playoffs. Erik Spoelstra sacó 31 grupos de titulares diferentes en toda la temporada, récord de la franquicia. 20 jugadores diferentes abrieron al menos un partido. Además, y lo peor que le ha pasado a la ciudad de Miami, Chris Bosh fue diagnosticado con coágulos de sangre, algo increíblemente complicado. Por el otro lado, LeBron y los Cavs estaban cargados. Kyrie Irving, Kevin Love y un montón de jugadores complementarios de alto nivel. Si no hubiese sido por las lesiones inoportunas en el peor momento, en las finales, pudo haber sido el primer título de Cleveland. Miami claramente todavía debía mejorar, aparte de un poco de suerte que sería necesaria. Pero no todo fue negativo para Miami. Encontraron una joya en Hassan Whiteside, que rápidamente demostró que era el mejor protector del aro de todo el mundo. En serio, miren algunas de estas tapas. Era absurdo. También adquirieron a Goran Dragic, el eslovenio que estaba ascendiendo a ser uno de los mejores armadores de la liga. El roster de Miami para la temporada 2015-2016 era especial. Contaba con el grupo de jugadores más veterano de la liga, pero al mismo tiempo con una de las plantillas más talentosas. El líder del Miami Heat seguía siendo el mismo de cada año donde fueron campeones, el jugador favorito de toda la ciudad. Dwayne Wade. En este punto de su carrera, sus rodillas no contaban con la misma explosión que hace unos años. Igual si te llegabas a descuidar, te le iba a clavar en la cabeza, sin pena. Pero a esa edad también había madurado su juego. Se había convertido en un jugador extremadamente inteligente en la cancha. No existe duda de que para que Miami ganara en los años del Big Three, Wade le entregó las llaves a LeBron. Ahora lo perdía. Ya hemos hablado de Dragic, Deng y Hassan. No eran estrellas, pero estaban en la categoría que la sigue. Jugadores de muy alto impacto en un partido. En especial Hassan, era una revelación. Los otros veteranos de la plantilla, Joe Johnson, ex estrella, un jugador de sangre fría, que iba a conseguir una canasta siempre que la necesitaras, hasta dentro de un closet si era necesario. Y tenían a Murray Stoudemire, que ya para este punto no tenía mucho para dar en la cancha. Aún así, un hombre gigante. Además, en el draft, Miami fue el equipo más afortunado porque Justice Winslow, que estuvo siempre proyectado para ser una de las primeras 3 selecciones, cayó a la número 10, justo para que Pat Riley lo agarrara. Rook 1. Con la elección 40 encontraron a un guardia atlético, defensivo y un jugador sin duda de Heat Culture, Rook 2. Por último estaba Chris Bosh. Del trío de estrellas que se unieron en el 2010, fue él quien tuvo que adaptarse más para el éxito de los otros dos. Evolucionó de ser un 4 puro de poste a un 5 con tiro exterior, que lo podía hacer todo entre un nivel muy bueno y excelente. Un jugadorazo. Confiaba tanto Miami en él que le dieron el contrato que Wade esperaba. Iba a ser la columna vertebral de la franquicia los próximos 5 años, así de fin. Los Cleveland Cavaliers tomaron una ruta distinta, confiando completamente en el equipo que ya tenían armado, simplemente moviendo un par de piezas muy de la periferia. Sus 3 estrellas todavía los comandaban,
Kyrie Irving, uno de los jugadores más resbaladizos de la historia, que en este momento simplemente estaba empezando a cocinar, con uno de los crossovers más temibles y un paquete de doble ritmo que jamás habíamos visto. Kevin Love, que al estilo de Chris Bosh era un grande que también podía lanzar, increíblemente versátil. Pero no te confundas, era un equipazo, pero solo porque este hombre existía, LeBron James. Fácilmente el mejor jugador del mundo en este punto, una bestia que ya había entendido el juego en todas sus facetas, ya había entendido cómo ganar. Alrededor de él tenían a J.R. Smith, Iman Shumpert, Richard Jefferson, especialistas en defender y triplar. Matthew Dellavedova, el australiano que casi pierde un pulmón defendiendo a Steph Curry el año anterior, un jugador duro defensivo que también podía correr tu ofensiva por cortos momentos, en parte el pegante del equipo. También tenían a Tristan Thompson, un jugador joven de hustle puro, un rebotador ofensivo que era un demonio para cualquier poste intentando bloquear. Y también Channing Frye, simplemente un triplero increíblemente largo. Ante todo, la estrategia seguía siendo la misma que lo fue en Miami para LeBron. Una estrella complementaria, en este caso un guardia, y LeBron atacaban y creaban para sus compañeros, mientras que un poste versátil estiraba la cancha, y sus jugadores complementarios defendían y botaban triples creados por la presión que LeBron y Kyrie metían a la defensa. Una receta infalible. Al término de la temporada, Cleveland se quedó con el puesto número 1 del este, con una marca de 57 victorias y 25 derrotas. Miami terminó 48 y 34, suficientemente bueno para agarrar el tercer puesto de la conferencia, y por muy poquito. Esto significaba que si todo salía acorde, tendríamos una mítica batalla entre el Miami Heat de Wade y los Cavs de LeBron. Cleveland despachó de los Pistons con certeza en primera ronda, un 4-0 definitivo. No fue muy distinto con Atlanta, a quien también barrieron en la semifinal de conferencia. Trabajo sencillo. Ahora solo esperaban a Miami en la final de conferencia. El camino de Miami naturalmente fue más complicado. La primera ronda fue un duelo contra la mejor versión de Kemba Walker y sus Hornets. Se fueron a 7 juegos, donde las heroicas de Wade contra el hombre de camiseta morada los levantaría a la semifinal de conferencia. Se enfrentaron a los Raptors, que estuvieron a una victoria de los Cavs en temporada regular, liderados por DeMar DeRozan y Kyle Lowry. La serie fue física e increíblemente defensiva. Tuvieron 3 partidos donde se fueron a tiempo extra, ya que los 48 minutos no fueron suficientes para decidirlo. La serie continuó así, y eventualmente se vieron en un juego 7. Solo que había un problema muy grande para Miami, se quedaron sin jugadores de poste. A 29 partidos del final de temporada, Chris fue diagnosticado una vez más con coágulos de sangre. Esta vez parecían ser más peligrosos que la temporada anterior. Los médicos declararon que no podía volver a jugar. Sería el fin de su ilustre carrera. En el juego 3, Hassan Whiteside también sufrió una lesión de rodilla, un esguince, lo cual hizo que la serie fuera mucho más difícil para Miami. Toronto también perdió un jugador muy importante, a Jonas Valanciunas, pero tenían a un Bismack Biyombo joven y atlético para dominar el centro, y lo hizo por el resto de la serie. Les voy a ser honesto, esta es una de mis series favoritas de la historia. Ver a Wade apoderarse de partidos todavía, ese juego 6 que ganó Miami en Miami para forzar un juego 7, y 3 extratiempos, es que fue una locura. Kyle Lowry, ¿cómo mete un tiro así? Como hincha de Miami, obviamente me dolió el final, pero esta es una serie de fantasía, y creo que es increíblemente justo pensar que si Chris Bosh y Hassan Whiteside no se lesionaban, Miami tenía un chance real de ganar esta serie. Y ya con esta victoria tendríamos la mítica batalla de final de conferencia que tanto hemos hablado. LeBron James y sus Cavaliers contra el Miami Heat de Dwayne Wade. Estoy seguro que Pat Riley le hubiera dado todo para conseguir que este momento fuera real. La batalla de armadores sería una excelente entre Goran, Dragic y Kyrie Irving. Como les comenté, Dragic venía ascendiendo. Había aprendido en Phoenix de uno de los mejores, Steve Nash. Y era muy evidente en la forma en la que jugaba. Contra Toronto tuvo una serie excelente, pero su rival sería Kyrie Irving, uno de los jugadores con más magia que hemos visto en la historia de cualquier deporte. Hasta este punto de los playoffs había jugado muy bien, pero lo que haría en la última serie contra Golden State realmente nos demostró que era más que solo el asistente de LeBron. Era una superestrella.
y gracias a lo que hizo en esa serie quedaría inmortalizado como uno de los mejores. En este año en playoffs, Dragic promedió 16 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias. Kyrie, por el otro lado, 25 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias. Creo que aunque Dragic es grandioso, no llega al nivel de un Kyrie Irving, y mucho menos en este año. Ventaja para Cleveland. La batalla de escoltas sería entre J.R. Smith y Dwayne Wade. Aunque el cuerpo de Wade sufrió mucho en los últimos años del Big Three, estos playoffs nos mostraron que todavía le quedaba gasolina en el tanque, que como superestrella todavía podía aparecer y anotar 38 puntos si era necesario para ganar un partido. Pero ante todo, que seguía siendo un jugador de sangre fría, clutch, en absolutamente todos los momentos. Por el lado de Cleveland, J.R. Smith era un jugador consistente, lo cual suena muy raro porque J.R. Smith y consistencia nunca fueron en la misma frase juntos. Era conocido por ser un jugador que tomaba tiros increíblemente difíciles, pero los metía. Aún así, creo que era la mitad del jugador que era Wade hasta en este punto. Ventaja Miami. El duelo de aleros sin duda sería el menos competitivo. Luol Deng contra LeBron James. Como les dije, Luol era un alero largo, defensivo, que hacía muchas cosas bien en la cancha. Pero lo estás comparando con un jugador que para muchos es el mejor de la historia, en especial en este momento. Entre el final de su tiempo en Miami y el inicio de su tiempo en Cleveland, simplemente estaba en otra liga. Era el mejor jugador del mundo. En estos playoffs, LeBron promedió 26 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias, 2 robos y una tapa. De los dos lados, era una amenaza. Ventajota para Cleveland. Entrando a los postes, creo que son enfrentamientos muy parejos. Chris Bosh contra Kevin Love. Dos jugadores muy parecidos que tuvieron que adaptarse de formas similares. Bosh llegó a un equipo de Toronto donde él era la estrella, donde él promediaba 25 puntos, agarraba 10 rebotes, lo hacía todo, pero no era suficiente para ganar. Kevin Love, por el otro lado, llegó de Minnesota, de una situación muy similar. Tuvo partidos gigantes de 30 rebotes, de 30 puntos, 40 puntos, muchísimo volumen, pero nunca lo llevó a victorias, nunca había clasificado a los playoffs. Creo que Bosh está un poco por encima de Love como jugador. Ofensivamente son similares en el hecho de que los dos pueden estirar la cancha, son buenos lanzadores. Creo que Chris era un poco mejor atacando la canasta y en el poste, y también era más largo, lo que le daba una ventaja defensivamente. Love tiene una ventaja muy definitiva en cuanto a pasar el balón. Esos pases que hacía de cancha completa o también distribuyendo el balón en el poste, moviendo el balón en la línea de 3 puntos, Chris era el mejor jugador en mi opinión. Esta es una ventaja pequeña, pero real para Miami. Los 5 de los dos equipos eran similares de cierta forma. Jugadores sin tantas dimensiones, muy buenos rebotadores, defensivos. Thompson realmente solo iba a terminar una canasta si era con una clavada, un putback, algo adentro. Whiteside tenía ese repertorio, pero también tenía un pequeño gancho en el cual había trabajado mucho. Creo que evidentemente Whiteside era un poco superior a la ofensiva. Y cuando ya involucras el lado defensivo, Whiteside estaba en otro nivel. En estos playoffs promedió 3 tapas por partido. También le llevaba 7-8 centímetros a Thompson. Acá hay otra ventaja para Miami. Otra vez no es gigante, pero existe. Hassan Whiteside del 2016 es un jugador muy real, antes de que le dieran toda esa plata. De aquí depende un poco de las bancas, de entrenadores, pero más que todo de las estrellas. Miami tenía ventajas en 3 de las 5 posiciones, pero no sé si eran ventajas suficientemente grandes para contrarrestar lo que les iba a dar LeBron James y Kyrie Irving. En este punto creo que se empiezan a mirar otras piezas los entrenadores. Erik Spoelstra contra Tyronn Lue. Claramente uno tiene un poco más de experiencia, pero Tyronn Lue es un excelente coach también. Las bancas, las posibilidades. Creo que algo que sí o sí va a influir es que Miami no tiene suficiente defensa perimetral dentro de su 5 inicial para detener los triples de Cleveland. Tendrían que recibir muchos más minutos de Justice Winslow y Josh Richardson, de los rookies, y creo que no estaban listos para influir positivamente en una serie de esa magnitud de tener que defender a LeBron James y a Kyrie Irving 30 minutos de un partido, en especial en este año, donde parecía que Cleveland estaba en una misión, LeBron está en una misión de finalmente conseguir ese anillo para su ciudad. Si tuviera que proyectar algo, sería que tanto Kyrie Irving como LeBron, claro, anotan más de 25 puntos por partido, pero por el lado de Miami creo que Dwayne Wade y Chris Bosh los igualarían en este caso. Wade sí o sí mete 25 a 30 por partido,
Y pienso que Chris Bosh, más que Wade, más que LeBron, más que Kyrie, es alguien que tiene mucho por probar en este momento. No necesariamente para la otra gente, sino para él mismo. Fue el tercero del equipo por mucho tiempo. Le dieron ese contrato máximo, todo ese dinero. Este es su momento para demostrar que aunque Wade y LeBron son grandes, él también lo es. Algo que pienso es increíblemente importante y valioso en este caso hipotético es la mentalidad de los jugadores que protagonizan esta serie. ¿Qué sentirá un Chris Bosh, un Dwayne Wade, jugando contra LeBron James intentando probar que Miami no era un equipo solo de LeBron? ¿Qué sentirán batallando contra uno de sus mejores amigos, contra un ex compañero como lo fue? ¿Y qué sentirá LeBron yendo contra un equipo al que dejó después de haber ganado, después de haber sido un equipazo como lo fue? Son cosas que no tenemos realmente manera de predecir. La mentalidad de LeBron James en este año es de las más fuertes que he visto en la NBA. Creo que es el punto donde llegó a esa mentalidad de voy a ganar ante todo. Por algo logró lo imposible contra Golden State, remontaron 3-1. Por todo lo mental, porque Miami igual era un equipo cargado, fuerte, con muchas herramientas. Creo que es una serie que se va a 7 juegos. Y en el séptimo juego, Cleveland se lo lleva. Con algo de grandeza de Kyrie Irving y LeBron James. Wade, LeBron y Chris comparten un abrazo. LeBron sigue a la final a hacer historia. Deja un comentario con quien tú piensas que habría ganado la serie y por qué. Si te gustan este tipo de videos, por favor, danos un like, suscríbete. Y si el balón es vida para ti también, síguenos, que en Trash Talker siempre lo será.